Welcome to Celebration Baptist Church Podcast, where we help people connect with God and others. Each week, you'll find biblical teaching, practical encouragement, and conversations designed to help you follow Jesus in everyday life. To learn more about Celebration Baptist Church in Tallahassee, Florida, visit icelebration.org. Now let's get started. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios los bendiga. Si me pudieran acompañar en sus asientos. Quiero hacer una oración por mi país, Venezuela. Posiblemente muchos sepan de lo que está viviendo ahorita Venezuela. Hubo una catástrofe y hay mucho desastre, mucho dolor. Quiero leer en Apocalipsis 21, versículo 4, dice: Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nueva todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Señor, Padre Celestial, gracias. Yo sé que estas palabras son fieles y verdaderas, Señor. Yo sé que hay mucho dolor. Ahora mismo muchos estamos rotos, Señor, por lo que estaba viviendo ese pueblo, Señor, esa gente. Yo te pido, Señor, que guardes a cada uno de los que están ayudando, Señor, a rescatar a los que están en los escombros, que todavía están vivos, Señor, a sacar esos cuerpos que ya no tienen vida, pero los familiares los quieren, Señor. Sigue poniendo en los corazones de la gente, Señor, ayudar, dar auxilio, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que pongas en los corazones de las personas también compartir el Evangelio, Señor. Esto es una muestra, Señor, de que un día podemos estar vivos y mañana no, Señor. Y lo más triste de todo esto, Señor, es que si no te conocemos, Dios, no vamos a estar en tu presencia, Señor. Si hay alguien que no te conoce, Señor, no va a estar en tu presencia cuando parta de este mundo, Dios. Yo te pido que el Evangelio sea predicado en medio de esta tragedia, Señor. Por supuesto que necesitamos, Señor, muchas cosas, alimentos. Esa gente necesita muchas cosas, Señor. Necesita ayuda médica, necesita ropa, necesita muchas cosas, porque mucha gente lo perdió todo, Señor. Y estamos totalmente dolidos, Dios, por todo esto, Señor. Pero yo te imploro, te clamo, Dios, que aquel que te conoce y conoce el Evangelio, Señor, que lo pueda predicar a todo aquel, Señor, que está padeciendo por todo esto, Señor. Danos fuerza también, Señor, a nosotros para seguir soportándolo, porque es duro ver cada cosa, Dios, pero sabemos que un día, cuando estemos en tu presencia, ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más dolor, Señor. Y yo confío en eso, Señor, y me regocijo en eso, Señor. Gracias, Dios. Gracias por lo que estás haciendo, porque a pesar de todo, Señor, hay mucha gente de muchos países, Señor, que están ayudando, Señor. Y tu misericordia se muestra ahí también, Señor. Tu misericordia también se muestra ahí, Señor. No entendemos por qué pasó, no lo entendemos, tú lo sabes. Solo tú lo sabes, pero yo confío, Señor, que no hay nada que se escape de tus manos, Señor. Nada, absolutamente nada, Señor. Seguiremos orando, Señor, y seguiremos clamándote, Señor, para que ese pueblo se levante, pero que te dé gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por esto. Amén. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Elvis, yo soy un miembro de aquí de Celebration. Y también queremos recordarle de que hay links que les podemos proveer. Pastor John o Pastor Juan le pueden proveer un link en el cual podemos tomar cartas en el asunto acerca de la situación, porque podemos orar, podemos seguir clamando por aquí, pero también podemos ayudar de manera ya sea monetaria o con cosas que necesiten allá. Le podemos proveer el link a través de las conferencias que nosotros tenemos aquí. Tenemos compañías que también ayudan a llevar insumos a Venezuela, ¿okay? Ahora, si nos podemos poner sobre nuestros pies, si usted puede ponerse sobre sus pies, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar en el primer libro, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a estar en el capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1.
Y la palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni presentaran atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaración categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena. Si uno la usa legítimamente, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y así dice la palabra de Dios. Y los niños pueden pasar a sus clases. Gracias a los niños. Al final del servicio vamos a estar celebrando nuestra Santa Cena, así que lo invito a que esté con la disposición para que al final podamos estar juntos en celebración, recordando la muerte de nuestro Señor y el regreso por su pueblo. Hoy vamos a comenzar una nueva serie. Perdónenme un poco si tengo la voz un poquito mal hoy. He estado luchando con alergias, gripa, todo eso. Así que no tengo Coca-Cola allí ni Sweetie, es un tecito caliente que me hicieron. Así que vamos a comenzar con esta serie y tengo la confianza en el Señor que me va a dar la fortaleza para hacerlo. Y hoy comenzamos la primera carta del libro de Timoteo. Es una carta que escribe el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, Timoteo. Y vamos a estar durante esta carta durante varias semanas. Así que lo invito a que lea la carta constantemente para que usted pueda mirar qué es lo que nos enseña primera carta a Timoteo. En los grandes museos existe una posición o un trabajo que se llama guardianes de los museos. Y estas personas son encargadas de vigilar las obras que son costosas, las obras de arte. Estos guardianes de los museos tienen que estar pendientes de que cualquier tipo de obra, por ejemplo la Mona Lisa, se mantenga intacta. De hecho, muchas personas piensan que si alguien que dice que puede restaurar estas obras, las puede hacer mejor. Pero los guardianes de los museos dicen que nadie, absolutamente nadie, puede restaurar estas obras, porque estas obras tienen que mantenerse intactas. Si el cuadro de la Mona Lisa tiene una grieta, estos guardianes de los museos no van a permitir que nadie ponga mano encima de esta obra. Porque ellos dicen, si alguien quiere restaurarla y añadirle colores y agregarle detalles y quitar quizás partes que no les gustan, lo único que harían estos restauradores es destruir la obra. Porque el valor de estas obras de arte tiene que permanecer en su esencia original. Nadie puede alterar el cuadro de la Mona Lisa. Nadie puede alterar una pintura de uno de estos pintores famosos. Iba a decir un nombre y dije, de pronto es un escritor. Pero básicamente, cuando alguien intenta restaurar la originalidad de estas obras, lo único que hace es destruirlas. Y eso es lo mismo que pasa hoy en día en la iglesia con el Evangelio de Cristo. Estamos en el 2026 y muchas veces comenzamos a escuchar nuevas doctrinas,
nuevas enseñanzas. Empezamos a decir, es que el Evangelio es muy anticuado, el Evangelio ya está viejo, hay que hacerlo relevante, hay que ponerle color, hay que ponerle detalle. Y de la misma manera que este autor, dice que si alguien intentara restaurar una obra de arte la destruiría, eso mismo pasa con el Evangelio. Si la iglesia permite que el Evangelio sea alterado en lo más mínimo para parecer relevante, para parecer mejor en este siglo, lo único que estaríamos haciendo es destruir el Evangelio. Así que hoy vamos a hablar de estos primeros versículos y de la urgencia que el apóstol Pablo comunica a Timoteo. Y vemos en los versículos 1 al 11 que Pablo le da un encargo a Timoteo. Y precisamente el encargo de Pablo a Timoteo es este. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, guarda el Evangelio, protege el Evangelio, conserva el Evangelio, atesóralo. No permitas que nadie cambie el Evangelio. Y básicamente eso es lo que Pablo está animando a Timoteo. Ahora, versículo 1 y 2, vemos que inicia la carta diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. La carta inicia diciendo que el escritor de la carta es Pablo. Muchos dudan de que el escritor es Pablo, pero la carta claramente deja ver de que Pablo está escribiendo esto a Timoteo. Y es interesante que en los primeros versículos nos da el contexto de toda la carta. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y el apóstol Pablo escribe por mandato de Dios y de su Salvador Jesucristo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. A lo mejor, como le dice el libro de Hechos 16, capítulo 16, versículo 1, Pablo fue una pieza clave en el discipulado de Timoteo. Timoteo creció en la fe por medio del discipulado del apóstol Pablo. Y Pablo lo llama verdadero hijo en la fe, porque Timoteo era un verdadero creyente. Ahora Timoteo tiene un encargo de Pablo, y Pablo está preocupado porque lo que él quiere es que la iglesia se mantenga con sana doctrina y sana conducta. De hecho, el propósito de toda la carta de Primera de Timoteo, tú lo encuentras en el capítulo 3, versículo 14 al 15. Pablo dice en capítulo 3, versículo 14 al 15, que él escribe a Timoteo y le dice, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, el propósito de esta carta es para que tú aprendas a liderar la iglesia. Es para que tú mantengas la iglesia con sana doctrina. Es para que no solamente la iglesia se mantenga con sana doctrina, sino también que se mantenga con una santa conducta. Hermanos, toda la idea de Timoteo, de Primera de Timoteo, es que Dios cumple sus propósitos por medio de una iglesia con sana doctrina y santa conducta. Quiere decir que la sana doctrina no es suficiente. La sana doctrina en la iglesia no es suficiente. Porque la sana doctrina produce una conducta piadosa, produce obediencia, santidad. La verdadera predicación del Evangelio nos lleva a aborrecer el pecado, nos lleva a crecer, a confesar, a querer agradar a nuestro Señor. Y Pablo está preocupado porque hay un grupo de falsos maestros que quieren traer una falsa enseñanza a la iglesia. Y el primer punto que vamos a ver hoy es el siguiente. Y este es un encargo de Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, debes guardar el evangelio de doctrinas extrañas. Debes guardar el evangelio de doctrinas extrañas. Ahora, versículos 3 y 4, Pablo le da el encargo a Timoteo y le dice lo siguiente.
Le dice que instruya a algunos que enseñan doctrinas extrañas. La palabra instruir en el original quiere decir ordena, manda, evita, prohíbe. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: no permitas que se enseñen doctrinas extrañas en la iglesia. No permitas que los falsos maestros añadan mandatos al evangelio de Jesucristo. Y claramente en el versículo 4 dice que estas falsas enseñanzas son mitos, genealogías, que lo único que producen son discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por la fe. Quiere decir de que lo que estaban haciendo los falsos maestros era enseñando doctrinas que lo que traía al grupo de la iglesia eran discusiones inútiles. Estaban alegando por cosas que no tienen sentido, doctrinas que lo único que llevaban era traer discusiones. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, prohíbe este tipo de doctrinas. No permitas que se enseñe esto en la iglesia, porque esto no permite avanzar el evangelio de Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo que no deja avanzar el plan de Dios, que es por la fe. Y vamos a ver a lo largo de la carta que los falsos maestros lo único que querían era poner mandatos al evangelio y dañar la pureza del evangelio. Timoteo, como ministro del evangelio, tenía que preservar el mensaje de Cristo, preservar ese mensaje de que Cristo había venido a esta tierra, había muerto en la cruz, había resucitado, y que solamente la salvación era a través de la fe en la obra de Jesucristo. Los falsos maestros estaban poniendo cargas, órdenes a los creyentes para llevarlos a creer un evangelio de obras, sino un evangelio que es por medio de la fe. Así que, hermanos, como iglesia, nosotros debemos aferrarnos al evangelio. Debemos preservar el evangelio. Debemos recordar de que nuestra salvación solamente es por medio de la fe, no por nuestros actos de obediencia, no por guardar ciertos días, no por dejar de comer ciertas comidas. La salvación solamente es por medio de la fe. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo le recuerda a Timoteo: Timoteo, instruye y guarda el evangelio para que el grupo de creyentes no se desvíe de la fe. Así que de la misma manera nosotros tenemos que tener cuidado de doctrinas extrañas. Hermanos, como creyente debes tener cuidado de doctrinas extrañas. Debes tener cuidado del legalismo. Debes tener cuidado de aquellas personas que te dicen que tienes que guardar, por ejemplo, el sábado, que tienes que dejar de comer carne de cerdo, que tienes que dejar de hacer cosas para poder ser salvo, porque ese no es el evangelio. El evangelio solamente es que puedes experimentar la salvación solo por la gracia de Dios por medio de la fe. El evangelio es un regalo, no es por tus obras, no es por mis obras, es solamente por la obra de Jesucristo. Hermano, ten cuidado si en la crianza con tus hijos predicas el evangelio por un lado, pero en la crianza traes doctrinas legalistas a tus hijos y le enseñas todo lo contrario al evangelio. Ten cuidado de enseñar la gracia a tus hijos en la crianza. Ten cuidado a no enseñarle de que ellos deben ganar todo por la obediencia, porque la salvación no la ganamos por obediencia. Dios nos la da por su gracia. Pero a veces en la crianza aplicamos doctrinas legalistas y nos desviamos de la pureza del evangelio. Jóvenes, tengan cuidado de movimientos legalistas que promueven una pureza basada en sus obras. Yo recuerdo que cuando estaba en la iglesia había un movimiento y promovía mucho el tema de
tienes que llegar virgen al matrimonio, tienes que llegar virgen al matrimonio, tienes que llegar virgen al matrimonio. Y la virginidad literalmente era como un dios, era como que era la meta. Y la gente celebraba, pero era una pureza promovida en obras. Escúchame, y qué lindo que llegues virgen al matrimonio, pero la esencia del evangelio es que llegues puro al matrimonio. Porque la pureza no solamente es física, sino también de la mente. Hay jóvenes que quizás llegan vírgenes al matrimonio, pero lo que miran en internet o lo que escuchan no tiene nada de pureza. Tienes que perseguir algo más grande que la virginidad, y es la pureza que solamente te ofrece Cristo Jesús. Solamente Él puede darte la pureza que necesitas para llegar al matrimonio honrando a Dios. Y esta pureza no solo es para los jóvenes, esta pureza es para todos. Pero esta pureza no se logra con esfuerzo, no se logra con, es que yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Hermano, la verdadera pureza que da el evangelio es solamente a través de la fe. ¿Qué quiere decir, pastor? Que solamente tengo que confiar en Jesús, en su obra, en su crucifixión, en su resurrección, y eso es suficiente. Eso es lo que quiero decir. La muerte y la resurrección de Cristo es suficiente para santificarte, para purificarte. No necesitas traer obras legalistas a tu fe. Y Pablo está alertando a Timoteo y le está diciendo, ten cuidado, porque estos falsos maestros, tenían buenas intenciones. Ellos querían purificar la iglesia, pero lo querían hacer por medio de obras legalistas. Pero Pablo le dice a Timoteo, guarda el evangelio, instruye la sana doctrina. Ahora, otro de los puntos que vemos acá en los versículos 5 al 7 es que debemos guardar el evangelio, pero debemos hacerlo. Este es el punto número 2. Debemos guardar el evangelio movidos por el amor. Debemos guardar el evangelio movidos por el amor. Versículos 5 al 7 dice lo siguiente. En el versículo 5, Pablo está diciendo el propósito de esta exhortación, el propósito de esta enseñanza era el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Ahora, Pablo está diciendo, yo te estoy mandando, Timoteo, a que exhortes en contra de la falsa enseñanza. Pero versículo 5 dice, el motivo de todo esto es el amor nacido de un corazón puro. Hermanos, si es que así como debemos guardar el evangelio y debemos defender el evangelio, debemos hacerlo con amor. Dese cuenta que Pablo no está diciendo a Timoteo, vaya y pelee con los falsos maestros. Él está diciendo, hazlo, pero hazlo motivado con el amor. Porque el verdadero evangelio transforma el corazón. El verdadero evangelio produce este amor. El verdadero evangelio produce esta buena conciencia. El verdadero evangelio realmente da una fe sincera, una fe legítima del corazón. Ahora, ante los falsos maestros, debemos guardar el evangelio, pero siempre motivados por el amor. Cuando yo salí del seminario, una de las horribles prácticas que en el seminario veíamos era que una vez supimos la doctrina, empezábamos a atacar a la gente y empezábamos a hacerlo sin amor. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, exhorta a los falsos maestros, pero hazlo motivado con amor. Porque no hay nada más incoherente que predicar el evangelio peleando. No hay nada más incoherente que tratar de corregir a alguien con pecado, que tratar de transmitirle la verdad a alguien sin amor. Es súper incoherente, porque el evangelio produce amor aún para corregir a los que están equivocados. De hecho, deberías preguntarte esto. Cuando corriges a alguien en cuanto a la doctrina, la pregunta es, ¿lo haces con amor? ¿Lo haces movido con un amor de que esa persona
también venga la verdad, o simplemente lo haces para ganar argumentos, o lo haces para demostrar de que tú sabes más. Pablo era un erudito y Timoteo era un pastor. Y Pablo le dice a Timoteo, recuerda, guarda el evangelio, pero hazlo con amor. ¿Cómo corregimos a los que están desviándose de la fe? ¿Cómo enseñamos la doctrina que sabemos? Pablo recuerda que la verdadera motivación de la corrección, de la sana doctrina, es el amor. Porque recuerden, la sana doctrina nunca está desconectada de la santa conducta. No importa cuánto conocimiento tienes, no importa lo mucho que sabes, si la manera en que enseñas y corriges lo haces sin amor. Debemos corregir y enseñar con amor, porque es el evangelio que nos ha cambiado, que nos ha transformado. Versículo 6 describe a los falsos maestros. Mire lo que dice 6 y 7. Dice, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Perdón. Versículo 6, pues algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Quiere decir que todo este tipo de enseñanza legalista de los falsos maestros, Pablo lo llama vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque la falsa enseñanza no transforma, no cambia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos de iglesias donde nos enseñaban, tienes que vestirte así, tienes que peinarte así, tienes que escuchar esta música, tienes que? Eso no transforma. Pero nunca nos enseñan el evangelio de la gracia. Nunca nos explican que la verdadera transformación del evangelio comienza en el corazón, no en la manera de vestir, no en la manera de cortarse el cabello. El legalismo está metido dentro de las iglesias. Y muchos cristianos renuncian a la fe porque piensan que pueden transformar su vida haciendo este tipo de cosas. Pero Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, solamente es por la fe. Solo es por la fe. Solamente es por aferrarnos a la verdad de que no es por nuestras obras, es por la obra de Cristo. Amén. Ahora, así que debemos guardar el evangelio movidos por el amor. Y lo que quiero terminar aquí, versículo 8 y 11, es el tercer punto, es debemos guardar el evangelio para evitar el mal uso de la ley. Debemos guardar el evangelio para evitar el mal uso de la ley. Ahora, versículo 8. Estos maestros estaban usando la ley de una manera incorrecta. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y después, en el versículo 9, Pablo le dice, reconozcamos esto, que la ley ha sido instituida para el justo. Dice, no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Pablo hace una comparación entre los falsos maestros y Timoteo y él. Pablo dice, nosotros sabemos que la ley es buena si se usa correctamente, si se usa legítimamente. Esto muestra que Pablo y Timoteo sí eran verdaderos maestros de la ley. Ellos realmente eran verdaderos predicadores del evangelio.
Hermanos, si es que versículo 9 dice que la ley no es para el justo. Y uno diría, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los que estamos justificados en Cristo Jesús ya no estamos bajo la ley. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que los que estamos en Cristo ya no estamos bajo la ley. No estamos obligados a practicar la ley para ser salvos, porque hemos sido salvos por la gracia de Dios. Ahora, cuando la gente lee Romanos 6:14, dice, qué bien, ya no estoy bajo la ley. Pero Romanos 6:14 deja claro que no es estar bajo la ley. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estar bajo la gracia no solamente es estar salvos. Estar bajo la gracia es que el pecado ya no tiene poder de nosotros. Quiere decir que la gracia nos libra de las consecuencias del pecado, pero también nos libra del poder del pecado. No estamos bajo la ley, pero eso no nos da pie para pecar, pecar y pecar. Al contrario, dice Romanos, no estamos bajo el poder del pecado. Quiere decir que la gracia no solamente nos salva, sino que también nos transforma y cambia nuestro corazón y nos lleva a aborrecer el pecado y a deleitarnos en Dios. La ley no es para el justo, dice Pablo a Timoteo. La ley revela el carácter del pecador y su pecado. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y el mismo apóstol a Pablo responde, dice, de ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Lo que Pablo está diciendo es, la ley no solamente nos señala lo que está mal, sino que revela el carácter del pecador. Versículo 9 dice, reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para transgresores, rebeldes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos. Hermanos, la ley revela nuestro pecado. La ley te muestra en tu cara que no eres tan bueno como piensas. La ley te deja ver de que tú estás en graves problemas. La ley te deja ver de que si mientes es porque eres un mentiroso delante de Dios. La ley te deja ver de que si pecas no es porque la sociedad te corrompe, es porque eres un pecador. La ley es un espejo claro que te muestra quién eres. Y es por eso que Pablo está haciendo énfasis en que la ley muestra constantemente el carácter del pecador, los transgresores que somos, los rebeldes que somos, los pecadores que somos. Sin embargo, la ley no solamente muestra tu pecado, la ley no solamente señala tus faltas, la ley también te señala y te muestra un camino donde tienes para tener salvación. La ley no transforma tu vida, pero te guía al Evangelio de Jesucristo que sí te transforma. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 26 dice lo siguiente. Gálatas 3, 23 al 26 dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Así que si estás hoy acá y miras la ley con atención, la ley te recuerda que eres un pecador. La ley te recuerda que eres un transgresor delante de Dios.
Y uno diría, pastor, ¿y por qué Pablo habla de la ley? Porque la ley nos guía al evangelio, hermanos. Si no entendemos el pecado, no entendemos el evangelio. Amigo, recuerda que si practicas la inmoralidad, la homosexualidad, el secuestro, la mentira o el jurar en falso, todo esto es contrario a la sana doctrina. Y si practicas una de estas cosas, la ley te señala como transgresor. La ley te señala como pecador delante de Dios. Pero la buena noticia del evangelio es que la misma ley que te señala como pecador es la misma que te conduce a tu Salvador, a Jesucristo. Él es el único que te puede librar de la inmoralidad. Él es el único que te puede librar de la homosexualidad. Cristo es el único que te puede librar de la mentira, de los falsos juramentos, del robo, de tu pecado. Cristo es el único que te puede librar de tu transgresión. La obra de Cristo es tan grande y es tan gloriosa que puede librar a cualquier vil pecador, a cualquiera. Ahora, Pablo termina este texto diciendo en versículo 11 que, mira lo que dice el versículo 11, dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Lo que Pablo está diciendo acá es que el buen uso de la ley, el buen uso de toda la sana doctrina, solamente según el glorioso evangelio del Dios bendito que ha sido encomendado a él. Hermanos, y este evangelio que Dios le encomendó a Pablo, que Pablo le encargó a Timoteo, es el mismo evangelio que predicamos en esta iglesia. Es el mismo evangelio que debes ir a predicar a otros. Es el mismo evangelio que a veces suena como ofensivo, porque tenemos que hablar del pecado. Tenemos que decirle a la gente que no es buena. Pero esto es algo bueno, hermanos, porque les estamos diciendo la verdad. Y les estamos diciendo que aunque no son buenos y aunque son pecadores, hay alguien que sí es bueno. Hay alguien que sí es perfecto y que puede salvarlos. Su nombre es Cristo Jesús. Él es el único que puede salvar a los pecadores. No son tus obras, no son tus prácticas religiosas. Pablo le está diciendo a Timoteo que el evangelio iba a estar bajo ataque. Y el evangelio está bajo ataque hoy. Mira la manera como tú predicas a otros. Mira la manera como tú conduces tu vida. Si sientes en tu vida que Cristo no es suficiente, ya te has comido la carnada de un falso evangelio. Porque el verdadero evangelio es que Cristo es suficiente siempre. Cuando estás obedeciendo, Cristo es suficiente. Y cuando estás pecando, Cristo también es suficiente. Cristo es suficiente en tus días buenos y Cristo es suficiente en tus días malos. Cristo es suficiente cuando estás supremamente disciplinado y Cristo es suficiente cuando no lo estás. Porque el que te ha salvado es este glorioso evangelio. Él es suficiente, su gracia es suficiente. Y la misma palabra que Pablo le dio a Timoteo, la misma palabra para nosotros hoy. Aférrate al evangelio. Guarda el evangelio, confía en el evangelio, porque Cristo es suficiente. Ahora, Pablo le encarga a Timoteo este evangelio, porque es lo único que lo va a ayudar a mantenerse firme en el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. Hace muchos años conocí a alguien que tuvo como la paciencia de explicarme bien acerca de este tema del evangelio de la gracia. Y yo tenía muchos problemas porque constantemente estaba latigándome y dándome duro cuando empecé en mi vida cristiana. Y recuerdo que cada vez decía:
no hago lo suficiente, no oro lo suficiente, no leo lo suficiente, no me esfuerzo lo suficiente. Y este pastor americano, de hecho, que hablaba español, me dice: John, ¿por qué en lugar de esforzarte no descansas y te rindes ante la suficiencia de Jesucristo? Él es suficiente para lo que tú no eres suficiente. Y esta es la razón por la que debemos guardar el Evangelio. No es Cristo y algo más, es Cristo y solamente Cristo. Así que, hermanos, el llamado de hoy es: guarda el Evangelio, aférrate al Evangelio y ten cuidado de doctrinas que vengan a añadirle algo más a tu fe que solamente es en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias. Te damos gracias porque hoy nos recuerda, Dios, hoy nos recuerdas lo importante, lo central, lo fundamental que es el Evangelio de Cristo, Señor. Hoy nos recuerdas que ese acto en la cruz y esa resurrección del Señor Jesucristo es la obra a la cual nosotros debemos aferrarnos por fe. Señor, muchos de los que estamos aquí a veces podemos luchar y podemos incluso hasta desviarnos pensando en doctrinas extrañas. No están acorde con el Evangelio de la gracia. Señor, y yo hoy oro y te clamo, Dios, y te ruego y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes juntos como iglesia a preservar, a mantener y a guardar este Evangelio. Señor, no nos permitas poner mandamientos, a observar cosas que tu Evangelio no demanda. Más bien recuérdanos, Señor, que todas las bendiciones del Evangelio que tú nos das por la gracia, nosotros las recibimos solamente por medio de la fe. Señor, oramos que la fe sea lo que nosotros podamos recordar siempre y que nos aferremos por fe a la obra de Cristo. Señor, y cuando veamos nuestra insuficiencia, cuando veamos nuestra incapacidad, que nosotros podamos voltear a mirar a tu Hijo y veamos su suficiencia, su capacidad y su obra perfecta, Señor. Ayúdanos a que esta sea nuestra roca firme. Ayúdanos a que Cristo sea el fundamento de nuestra fe. Señor, líbranos como iglesia, líbranos como padres, líbranos como maestros de la palabra, Señor, de añadir algo más al Evangelio. A veces no es muy atrayente decir que no es por obras, porque no tenemos mérito en ello. Pero recuérdanos que es precisamente por eso que Cristo se lleva toda la gloria, que Cristo se lleva toda la honra. Señor, gracias, porque la misma urgencia que pusiste en Pablo y en Timoteo, oro que la pongas en esta iglesia. Que nos enseñes a aferrarnos, a guardar, a preservar solamente el Evangelio de Cristo y nada más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Thanks for joining us on the Celebration Baptist Church podcast. We hope today's conversation helps you take another step in your faith journey. For more resources, upcoming events, and to join us live, visit icelebration.org. Until next time, keep connecting with God, connecting with others, and living on mission.